también en Cullera y en todas partes, a una Europa que, unida, seguro será un instrumento de progreso y justicia para todos. De manera que nunca nos sea extraña ninguna situación injusta. Estoy convencido de que hoy tu presencia aquí entre nosotros reforzará estas ideas. Así es que muchísimas gracias, Inmaculada, por tu presencia y por tu labor de cada día. Pues las gracias a vosotros, sin duda alguna, porque nosotros no seríamos lo que somos si no fuera por personas como vosotros, que os dedicáis a la docencia, a la enseñanza, que lo dais todo por transmitir estos principios y valores europeístas que son el fundamento y la base de poder vivir en un mundo en paz, un mundo en democracia, un mundo en libertad, ¿no? Y con el respeto a los diferentes. Hacías alusión a mi visita cuando estuve en vuestro colegio y la verdad es que yo me vine cargada de ánimo, de pilas, de ver el trabajo que hacéis y de ver la implicación del alumnado, ¿no? Así que el agradecimiento de verdad que es mío, os lo dije entonces, que siempre que me necesitéis me vais a tener y que estoy encantada de poder compartir con vosotros este tiempo y todos los tiempos que vendrán, que es verdad, como bien has dicho, que la actitud ante las crisis y ante las situaciones tan difíciles como las que tenemos y a las que estamos haciendo frente ahora mismo, se superan con ese afán, el afán de considerarlo un reto, el afán de hacer frente a las dificultades, aprender de los errores y trabajar para ser mejores. Así que mi agradecimiento es total y muchísimas gracias de estar otra vez aquí hoy con vosotros. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ya después de esto poco puedo decir yo, pero bueno, he preparado algo para presentarte a las madres y padres que estaban o que se han apuntado, que se irán apuntando a lo largo de la mañana y que no te conocen. Entonces, nada, darles la bienvenida pues, a alumnos, madres, padres, personal docente y especialmente a ti, evidentemente, que hoy nos acompañas a través de estas redes, ¿no? De esta situación un poco extraña, para conmemorar el Día de Europa que celebramos el pasado 9 de mayo. Bueno, como ya sabéis, nuestro centro pertenece desde hace 3 años al programa de Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo y esta entrevista que vamos a realizar es una de las muchas actividades que hemos ido haciendo para conseguir difundir en nuestro entorno el conocimiento de Europa, de la democracia parlamentaria y que los alumnos y alumnas experimenten lo que es la ciudadanía europea. En este sentido, hoy contamos con la colaboración y ayuda de Inmaculada Rodríguez Piñero, es eurodiputada del Partido Socialista Obrero Español, dentro del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo. Una mujer con una gran trayectoria y experiencia política, con la que ya hemos podido contar en otras ocasiones. Siempre dispuesta a interactuar con los más jóvenes. Tuvimos el placer de que visitara nuestro centro, como ya hemos dicho antes, el año pasado, donde le explicamos nuestra labor como embajadores y le enseñamos nuestros proyectos. En esta charla intentaremos alcanzar 2 objetivos fundamentales. Trasladarle nuestras inquietudes sobre este momento tan difícil en el que estamos atravesando y que los y las jóvenes se acerquen a la política y a los políticos, en los que vean personas cercanas y con una gran vocación de servicio. Aprovecho, por último, para felicitar a nuestros alumnos y alumnas de tercero, ya que no habíamos podido hablar antes, ¿no? Así más o menos y vernos las caras, y felicitaros por el premio logrado en el concurso, ¿no? De las Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo, ¿no? Hicimos mucho en poco tiempo y el trabajo siempre tiene sus frutos. Pues nada, yo creo que con esta presentación, si queréis, podemos empezar con las preguntas. ¿Me permites? Sí, claro. Es que yo también quería felicitaros por ese premio, ¿no? El ser ya embajadores de Europa es un gran logro porque hay muchísimas peticiones y bueno, lo habéis conseguido y sobre todo ese 4º premio en los vídeos que ha celebrado y ha otorgado el Parlamento Europeo a través de su sede en Madrid, pues me parece que es un enorme logro, ¿no? Así que, antes que nada, permitirme que os felicite, de verdad, muy sinceramente, porque es un orgullo cuando yo vuelva al Parlamento poder decir que soy valenciana
España y que aquí tenemos un magnífico centro que está consiguiendo maravillosos premios para poner en valor lo que son los principios y valores europeos. Así que enhorabuena de todo corazón. Muchas gracias. Pues nada, empezamos con la primera pregunta. Buenos días, mi nombre es Rodrigo. Para empezar y como ejemplo a seguir, para muchas mujeres, ¿cómo es el trabajo de una eurodiputada? Muy bien, pues me parece que es la primera pregunta la mejor para empezar, ¿no? Mirad, el trabajo de un eurodiputado requiere mucho tiempo de estudio. En el Parlamento Europeo, a diferencia de lo que son otros parlamentos, tiene muchos medios para poder trabajar bien. Tiene un departamento de estudios magnífico donde puedes estudiar los documentos y antes de tomar una posición en cualquier tema tienes que estudiar a fondo cuál es lo que se pretende regular a través de una directiva, un reglamento europeo y tienes que saber cuáles son tus intereses de país, pensar que en Europa tenemos que conformar los avances de la Unión Europea teniendo en cuenta que somos 28, ahora 27 Estados miembros y que tenemos diferentes intereses que tenemos que ahormar, ¿no? Entonces, lo primero es prepararte bien los temas. Lo segundo, tienes que dedicarle mucho tiempo a establecer relaciones personales con los demás grupos políticos, los demás eurodiputados, para poder luego tener un tiempo necesario para la negociación, pensar que la estrategia, en el Parlamento Europeo y en Europa todo se hace política con mayúsculas porque todo es a base de consensos. Es imposible que Europa avance si no se consensúa. Nadie tenemos la mayoría y, por tanto, partidos y grupos políticos diferentes de diferentes países tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo. Entonces, para poder ponerte de acuerdo con alguien es muy importante establecer relaciones de confianza. Entonces, ese es fundamental. Tercer lugar, tienes que dedicarle mucho tiempo a escuchar a todos los interesados en una normativa, al sector privado, ya sean según qué tipo de normativa, ya sean empresas, sean ONGs, sean ciudadanos, organizaciones de consumidores, quienes vayan a ser afectados por una directiva, tienes que conocer cuál es la opinión de ellos. Y después tienes ya que ser capaz de encontrar esos consensos para que cuando llegue la votación al Parlamento lo consigas. Ese es el trabajo fundamental y el tiempo se dedica mucho a estudiar y mucho a tener muchas reuniones de trabajo. Mucho. Bueno, lo explicas muy fácil, pero la verdad es que debe ser complicado. Sí, fácil no es, la verdad, pero lo importante es que tengas el tiempo, le dediques el tiempo necesario, tienes que priorizar muy bien porque no puedes atender a todas las cosas que te apetecería porque los temas en Europa son muchísimos. Yo estoy en 2 comisiones, estoy en la comisión, soy titular en la Comisión de Comercio Internacional y estoy muy centrada en, por un lado, las relaciones con Latinoamérica y por otro lado, con China, porque me parece que China es un tema estratégico importantísimo y quiero estar ahí porque creo que en España tenemos que estar presentes en cómo se configuran esas relaciones con el sudeste asiático, en particular con China, ¿no? Entonces, tienes que priorizar dentro de cada comisión cuáles son los temas en los que tú te quieres volcar, ¿no? Entonces, a nivel geográfico, os decía, Latinoamérica por razones obvias, sentimentales también, ¿no? Como españoles que somos, y China por el interés geoestratégico. Y luego estoy muy interesada en la Comisión de Transportes en todo lo que afecta directamente a lo que es nuestra comunidad. Ahí estoy centrada exclusivamente en los temas prioritarios para la Comunidad Valenciana, ¿no? Muy bien. Siguiente pregunta. A ver si... Paula. Me parece que se ha quedado... No está conectada, quizá. No ha podido. Sí la vemos, pero creo que no Buenos sé. días. Ahora. Es que no me funcionaba. Ya está. Bueno, mi nombre es Paula y
Me ha sorprendido la cantidad de cargos que ocupa como eurodiputada y me gustaría saber cómo hace para conciliar la vida familiar con la profesional. Muchas gracias, Paula. Pues mira, es más fácil conciliar la vida personal y familiar cuando entre semana estás allí y tu familia está, como es mi caso, en Valencia, ¿no? En Rocafort, que es donde vivo, porque entre semana dedico todas las horas a trabajar. Eh, el teléfono nos permite estar en contacto, pero realmente paso muchas horas, muchas en el Parlamento. Normalmente yo empiezo a las 8 de la mañana y suelo llegar a casa sobre las 10 de la noche, la verdad, porque son muchas horas de trabajo y después para poder estudiar, como le estaba contestando a Rodrigo, necesitas tiempo para leer y para tomar notas y para profundizar. Entonces dedico muchas horas. Pero el fin de semana que vengo todos los fines de semana, estoy en casa y bueno, pues procuro poder dedicar el mayor tiempo posible a mi familia para poderlo equilibrar, ¿no? Muy bien. Pasamos a la tercera. No sé si está por ahí. Kaike. Hola, mi nombre es Kaike. Quería preguntarte, como otros países, como otros Estados miembros basan grande parte de su PIB en turismo, ¿cómo y cuándo está previsto que volverá a ser abierto el turismo en la Unión Europea? Muy bien, pues Kaike, como bien ha señalado, el turismo es una actividad importantísima, ¿no? A nivel europeo, a nivel nacional y desde luego a nivel de nuestra comunidad y también en Cullera, ¿no? Evidentemente. No hay una fecha fijada. Todo va a depender de la situación, de cómo vaya evolucionando la situación de la pandemia en cada Estado miembro y de cuándo puedan empezar a volar las compañías aéreas a nivel intraeuropeo, ¿no? Porque ya aquí en España la situación va a permitir que el tráfico entre las islas aéreo pueda ya estar operativo y también por barco. Bueno, todos esperamos que la evolución de la pandemia continúe en esta progresión positiva. Y lo primero es la seguridad. El turismo tiene que ir unido a que los destinos sean seguros y a que no solo desde el punto de vista del país al que acudes y de la ciudad a la que vas, sino de las condiciones que se dan en esa ciudad en cuanto a las instalaciones hoteleras, establecimientos de restauración, etcétera. Yo creo que podremos empezar poco a poco a poder disfrutar de la llegada otra vez de turistas. Creo que será más fácil primero a nivel nacional y después será a nivel intraeuropeo y el último en recuperarse será a nivel internacional, ¿no? Pero realmente yo comparo todos los días, veo las cifras a nivel mundial respecto a otros países y respecto dentro de la Unión Europea de cada país miembro y realmente en España estamos mejorando afortunadamente. Yo creo que le hemos conseguido doblar el ritmo a la pandemia y que, bueno, cada día es mayor el número de personas que se curan, menor es el número de personas que se infectan de nuevo de la enfermedad y desgraciadamente también es menor bueno, afortunadamente es menor el número de personas que fallecen, aunque desgraciadamente por todas las personas que ya han pasado otra vida, ¿no? Pero yo creo que hay que mirar con ese optimismo de que estamos consiguiendo ganar el pulso a este virus y que poco a poco empezará el turismo. Yo espero que desde luego no va a ser esta temporada ni de lejos parecida a las temporadas normales, ni de lejos, pero bueno, lo importante es que tengamos una perspectiva de poco a poco ir recuperando la normalidad y que se pueda empezar la actividad económica, ¿no? Muy bien. Siguiendo, Nuria. Sí, buenos días, soy Nuria. Siguiendo con este tema, ¿hay previsión a nivel de la Unión Europea de apertura de las fronteras para intercambios educativos y culturales próximamente? Pues mira,
está en las mismas circunstancias. La apertura del espacio Schengen, de las fronteras, depende de cómo vaya evolucionando todo, ¿no? Ahora solo está permitida para causas muy justificadas por razones laborales y, desde luego, por razones de prestación de servicios y de suministro de productos básicos. Pero insisto en que a medida en que vaya mejorando la situación, cada Estado miembro irá tomando las decisiones oportunas. La apertura de fronteras, tenéis que saber que no depende de la competencia de la Unión Europea, son los Estados miembros los que lo deciden y bueno, vamos a ir viendo, porque lo que más se resiente ante esta pandemia es la movilidad. Lógicamente son las medidas que se han tomado, ¿no? Restringir totalmente la movilidad para impedir que el virus se propagara, ¿no? Bueno, ahora en muchos sitios inician la fase 1, después vendrá la fase 2 y bueno, cuando ya se pueda tener seguridad habrá movilidad y en ese sentido podrá haber movilidad para los estudiantes. Pero fíjate, Nuria, que hasta ahora el principal objetivo ha sido nuestros estudiantes Erasmus que estaban fuera de casa, poderlos repatriar, que pudieran volver a casa, que no pasaran estas circunstancias tan difíciles solos fuera de su hogar, ¿no? Están todos repatriados y ahora se está haciendo un estudio de cómo poder volver a las Erasmus en la medida en que la seguridad lo permita y que puedan, lo primero, los que han tenido que volver, cómo se está estudiando ahora, cómo pueden recuperar ese tiempo que no lo han podido utilizar como tenían previsto, ¿no? Pero bueno, yo también soy optimista en el sentido de que la educación y los programas de intercambio culturales y educativos son la esencia del proyecto europeo. Es el programa por excelencia, el programa Erasmus, y por tanto haremos todo lo posible para que cuanto antes podamos se pueda recuperar la normalidad. Muy bien. Si alguien tiene alguna duda o sobre lo que está diciendo, quiere intervenir, lo puede hacer, ¿eh? Lo sabéis. Seguimos. Hola, buenas. Yo soy Marcos y últimamente en el Parlamento de la Unión Europea se ha intentado llegar a un acuerdo entre los Estados miembros para solucionar la crisis económica que estamos padeciendo a raíz de la pandemia. Pero algunos países no están convencidos de colaborar en la reconstrucción. Entonces, mi pregunta es, ¿qué argumentos utilizaría usted para convencer a aquellos países miembros que se niegan a ayudar a los más afectados por la crisis? Mira, esta pregunta también está muy bien. Todas, la verdad que os doy mi enhorabuena, ¿no?, por el contenido y el interés de vuestras preguntas. Mira, este es el quid de la cuestión, Marcos. Estamos en un debate en el cual tenemos que acordar no solo las medidas que se han tomado, y muchas, para paliar la situación inmediata provocada por esta pandemia, sino cómo vamos a salir de la crisis. Una vez que recuperemos las condiciones sanitarias, cómo recuperamos la actividad económica para que la gente pueda recuperar su vida y puedan recuperar el empleo y, por tanto, pueda haber otra vez ingresos en casa y se pueda otra vez poner en marcha toda la maquinaria económica del país. ¿Cuál es el problema? Bueno, hasta ahora tenéis que saber una cosa. En 4 semanas, en esta situación de crisis, en 4 semanas, la Unión Europea se ha tomado más medidas que en 4 años en la anterior crisis. Yo creo que se ha aprendido tarde, porque es verdad que la Comisión y los Estados miembros, la primera reacción fue muy tímida y no fue nada solidaria, pero eso provocó un gran rechazo por parte de todos los que somos europeístas y de grandes líderes europeos, como el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, pero también el de Portugal, el de Italia, el de Francia, estuvieron en contra de esa no solidaridad y cooperación entre los países, ¿no? Bueno, los países del norte sabéis que los llamamos los del sur los frugales, los que defienden la austeridad, que se ha demostrado que no sales de una crisis con austeridad del estado del bienestar. Fijaros que las insuficiencias de los sistemas de salud públicos ahora en España son el resultado de los ajustes y de los recortes que se aplicaron en la crisis anterior, ¿no? Y ahí se puede ver claramente en el mapa español quiénes son los que más han apostado por tener una sanidad pública potente y los que, bueno, las comunidades autónomas que optaron por unos recortes mayores.
Por tanto, insisto, de esta crisis no salimos con ajustes que pongan en riesgo nuestro sistema de salud o nuestro sistema educativo. ¿Qué ocurre? Que los países, algunos países del norte, no todos, son donantes a la Comisión Europea y prefieren que haya menos recursos dedicados a una salida de la crisis, que los países que estamos más afectados por la crisis queremos que sea lo contrario. Esto es el día a día de quién pone más y quién recibe menos. Yo creo que hasta ahora hemos conseguido que se haga un debate muy serio sobre cómo vamos a salir, ese plan de reconstrucción. ¿Cómo lo estamos consiguiendo? Pues bueno, el presidente del Gobierno de España ha presentado una propuesta muy sólida que ha sido reconocido a nivel internacional, de un plan para financiar la salida de la crisis con inversiones que nos permitan hacer frente a las carencias que se han visto ante una pandemia de todos los Estados miembros, porque tenéis que daros cuenta de una cosa: esta crisis ha puesto de manifiesta, primero, que nadie sale solo, porque el virus no conoce de fronteras, como estáis viendo, ni conoce de razas ni de religiones. Por tanto, nadie sale solo. Dos, que no estábamos preparados para una pandemia, que estamos en la región, fijaros, más desarrollada del mundo, y sin embargo se ha demostrado que tampoco aquí estábamos, ni se había podido ver la magnitud de la crisis que nos ha venido encima, ni estábamos preparados para salir. Bueno, ahora se está discutiendo ese plan de reconstrucción, que en estos momentos sí que se ha tomado una posición unánime de que es necesario. Ahora el debate está en de cuánto dinero hablamos para ese plan y de cómo se financia ese plan. ¿Cómo convencerles? Pues que de esta crisis todos tenemos que salir solos, porque si Holanda, que ha sido uno de los gobiernos que más críticos han sido respecto a este plan de reconstrucción, no se da cuenta de que si no salimos nadie les va a comprar las flores a Holanda, y por tanto ellos también se acabarán hundiendo, si no se dan cuenta de eso, el proyecto europeo va a quedar muy debilitado. Y yo creo que la reacción que ha habido de muchos y del Banco Central Europeo, que está siendo absolutamente incisivo en la necesidad de inyectar todo lo que haga falta para salir de esta crisis, está haciendo que, bueno, se esté hablando, que eso es bueno, y segundo, que se llegue a un consenso, que yo creo que sí, que como os podéis imaginar, para llegar a un acuerdo no será todo lo que pedía el Gobierno de España, que era que todo sea financiado vía subvenciones, que no sea vía créditos, pero desde luego no va a ser sin reconstrucción, o con una reconstrucción mínima, que es lo que pretenden los países más austeros, ¿no? Y como siempre daremos pasos, yo creo que cada paso es menor de lo que a mí me gustaría que fuera, me gustaría que fueran pasos más grandes, pero bueno, es difícil conseguir esos avances con más rapidez, pero lo importante es seguir avanzando, ¿eh? Como decía el poeta, el camino se hace camino al andar, y eso es la historia de Europa. Muy bien. Siguiente. No, creo que no te oímos, Víctor. No te oímos. No. No. Qué pena. Podemos pasar a la siguiente pregunta, Sí, y luego se sale y vuelve a entrar, y a ver muy bien. si así lo oímos. Buenos días. Mi nombre es Javi y como uno de los países más afectados que somos, mi pregunta es ¿qué tipo de ayuda puede ofrecer la Unión Europea a España ante la crisis del COVID-19? Mira, de hecho ya está ayudando mucho, porque antes os decía que se han puesto en 4 semanas más medidas que en 4 años la vez anterior. Lo que no os dije es que esas medidas casi son ya 3 billones de euros.
¿Qué está haciendo? Pues mira, por una parte, el Banco Central Europeo está inyectando liquidez para que las empresas, las pequeñas y medianas empresas, los autónomos que tienen sus persianas cerradas, que no reciben ingresos porque no hay actividad, que puedan sobrevivir. Y entonces lo que está facilitando es dinero a cada Estado miembro, y cada Estado miembro en España, a través del Instituto de Crédito Oficial, es el que lo canaliza, y luego el Instituto de Crédito Oficial los canaliza a los bancos para llegar insisto, a los pequeños y medianos empresarios y a los autónomos. Primero, llegar liquidez en forma de créditos o tipo de interés cero o tipo de interés muy bajito, para permitir que puedan hacer frente a sus deudas con los proveedores y puedan sobrevivir. Segundo, se están retrasando mucho el pago de los impuestos a la Administración General del Estado y de la comunidad autónoma. Son medidas que se están tomando conjuntamente. Retrasar el pago de los impuestos, porque pensaros que ahora toca pagar los impuestos por las actividades que tuvieron lugar el año pasado, pero claro, la situación ahora no tiene nada que ver con lo que se pudo ganar el año pasado, ¿no? Entonces, bueno, se están haciendo retrasos en el pago de los impuestos, rebaja también retrasos en el pago de las cotizaciones a la seguridad social, y después facilitando a todas las comunidades autónomas recursos para poder hacer frente al incremento del gasto sanitario, para la compra de mascarillas, para la compra de batas para los médicos, para la compra de los peucos que cubren los zapatos, para los respiradores. Pensar que aquí en la Comunidad Valenciana se ha hecho una gestión ejemplar en todo lo que ha sido el aprovisionamiento de equipamiento médico. Pensar que aquí han llegado 20 aviones procedentes de China con todo el material, que en otros sitios no ha sido posible de conseguir. Aquí sí, y en parte gracias a que tenemos una región que es muy exportadora, que hay contactos de empresas valencianas con empresas chinas, con los proveedores chinos. El presidente de la Comunidad Valenciana hizo una misión oficial a China, y también estableció ya contactos con los dirigentes chinos. En fin, todo eso que os decía antes de las relaciones, todo eso influye. No es lo mismo saber a quién tienes que llamar, coger el teléfono, decir, tengo este problema, quiero encargar y comprar tanto material, por favor, ¿cómo? ¿Sabes? Ese tipo de cosas es muy importante. Y todo eso son ayudas que están siendo financiadas en una grandísima parte por la Unión Europea, y otra parte la está asumiendo el Gobierno de España con sus presupuestos, y otra la comunidad autónoma con los suyos, ¿no? Y luego también la labor que están haciendo todos los ayuntamientos en materia de desinfección y de limpieza de todas las calles y de todos los equipamientos públicos, ¿no? Que eso es importantísimo, y ahí estáis en un ayuntamiento, en un municipio donde afortunadamente tenéis un alcalde y un equipo de gobierno que trabaja claramente por atender las necesidades prioritarias del municipio. Muy bien, gracias. Víctor, prueba a ver. ¿Ahora se me oye? Sí. Vale. Pues, hola, mi nombre es Víctor y mi pregunta es ¿cómo se están negociando las posibles ayudas ante la crisis del COVID-19 para los Estados miembros? Mira, ahí el proceso de negociación es entre los Estados miembros. Cada Estado miembro tiene en Bruselas lo que se llama la representación permanente, que es una embajada, que es la más importante, la que tiene más número de recursos humanos y materiales de todo el mundo. Eso pasa en todos los Estados miembros. Y es la Embajada de España que tiene la representación ante las instituciones europeas, y tiene muchísimos núcleos de reuniones de carácter sectorial a nivel muy técnico, muy profesional, donde se van negociando todas las medidas que va adoptando la Unión Europea. Y después está la negociación a nivel política, al máximo nivel ya, que es la de los jefes de gobierno, cuando es el Consejo, o los ministros sectoriales, cuando son las reuniones de Consejo Sectorial. Ese es el procedimiento. Primero se prepara a nivel técnico, después está a nivel político sectorial, y después está al máximo nivel en el Consejo. Y luego se tiene que negociar con el Parlamento Europeo, porque todas estas medidas, nosotros tenemos pleno del Parlamento Europeo este miércoles y jueves, tenemos un montón de votaciones y para poder conformar esas mayorías que os decía antes en el Parlamento, pues también tenemos que hacer la negociación entre los grupos políticos y coordinadamente con nuestros
gobiernos, ¿no? Lógicamente. Esa es la manera de ir conformándolo. No sé si te ha quedado claro, ¿quieres alguna aclaración más o alguna duda? No, sí, gracias. Gracias. Vale. Siguiente pregunta, por favor. Hola, buenos días. Soy José y quería saber si la Unión Europea está pensando en un protocolo de actuación conjunta ante posibles pandemias futuras. Muy bien, esta es otra cuestión clave, José, porque como antes os decía, yo creo que esta pandemia lo que ha puesto de manifiesto es que no estábamos preparados ni para preverlas ni para prevenirlas y luego para actuar a posteriori. ¿Qué está haciendo ahora la Unión Europea? Bueno, en primer lugar, es darse cuenta de estas deficiencias. Lo segundo, el propósito de corregirlas. ¿Y cómo lo hace? Pues mira, a través de, primero, establecer y buscar reservas estratégicas de productos y equipamientos básicos. Daros cuenta que en esta crisis, antes os lo decía, yo creo que ha puesto de manifiesto las dificultades para poder tener equipamiento médico básico, ¿no? O sea, parece mentira cómo la Unión Europea, que es la región más desarrollada del mundo, se ha encontrado con que no teníamos mascarillas, que no teníamos equipamientos médicos súper básicos, como os decía antes, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Por qué ha ocurrido? Pues mira, esto ha ocurrido porque ha habido durante muchos años una tendencia creciente hacia la deslocalización industrial. Industrias europeas que se han ido a fabricar fuera de la Unión, fundamentalmente al sudeste asiático. Os voy a dar dos datos que me parece que es importante que conozcáis. En la Unión Europea, fijaros, no se fabrica ni un solo gramo de paracetamol. Paracetamol es el medicamento por excelencia, dijéramos, ante cualquier dolor o para antitérmico, ¿no? No fabricamos ni un gramo de paracetamol. Pero es que el 90% de los antibióticos se fabrican en China. Entonces, eso no es razonable. O sea, no es razonable que no tengamos, con las capacidades que tenemos, que dependamos de un suministros tan básicos de terceros países. Entonces, lo primero que es, bueno, vamos a ser capaces de definir una estrategia industrial que nos permita abastecernos y ser capaces de ser autosuficientes en los equipamientos médicos básicos fundamentales, tanto de equipamiento médico como de medicinas. Segundo, para poder hacer frente a futuras pandemias se están diseñando almacenes para tener reservas estratégicas que puedan suministrarse productos y medicinas a cualquier Estado miembro de la Unión porque tengas la capacidad de poder proveerlo. Ya de hecho hay un almacén que ya se ha establecido en Rumanía, en Alemania ya se ha firmado un convenio, van a hacer otro y se van a hacer más. A mí me encantaría que hubiera otro en España, sería importante que pudiéramos optar a ese almacén centralizado y, por qué no, en nuestra comunidad sería estupendo, pero lo importante es que Europa está ahí. Se está trabajando con rapidez además, porque fijaros que el confinamiento en España empezó hace 2 meses, igual que en el resto de la Unión Europea, y ya tenemos, como os decía, un almacén con reservas estratégicas en Rumanía y otro ya está en marcha en Alemania. Esa es la vía, es reconocer, analizar la situación, reconocer errores y rectificar. Es la clave. Y en eso se está. Sí, ¿no? Porque parece que hasta ahora solo nos interesaba tener abastecidos en cuestión de energía, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de que no es lo fundamental, recursos energéticos. Ahora sí que hemos estado trabajando, ellos han estado trabajando en una de las actividades de la semana pasada, el tema de la deslocalización, sobre todo el tema de ropa también, ¿no? A ver cómo se fabrica todo fuera. No somos capaces de tener cerca lo que más podríamos necesitar. Exacto. Fíjate en ese sentido que el ejemplo del textil valenciano es un ejemplo que siempre lo pongo de referencia y así es considerado en la Unión Europea, ¿no? Nosotros, como sabéis, tenemos una fabricación del textil importante, pero sobre todo estaba más ligado al textil hogar.
es donde hay más concentración de producción. Bueno, pues se han dedicado a fabricar mascarillas y se han puesto las pilas y ahora están suministrando mascarillas al resto de la Unión Europea, ¿no? Bueno, esa flexibilidad es importante y lo bueno es que ahora pensemos en cuáles son las necesidades que hay y que se produzca en función de la demanda más próxima que también tenemos. Eso es lo que yo llamo una globalización inteligente. ¿Y quiere decir esto que va a haber un frenazo a la globalización? No. El algodón no lo producimos en la Comunidad Valenciana, tendremos que seguir importando el algodón y tendrás que tener una cadena de valor que es en todo el proceso de producción. Lo importante es que Europa no renuncie a fabricar y producir aquello que puede hacer y que es necesario que lo haga para no tener esa dependencia de terceros, ¿no? Eso yo creo que es clave. También en productos alimentarios, ahí también estamos muy bien situados, ¿no? La Comunidad Valenciana. Y de hecho hemos jugado un papel determinante en suministrar alimentos en el resto de Europa también. Fijaros al principio las imágenes de miedo de la gente ante la pandemia de acaparar alimentos pensando, bueno, en ningún momento ha faltado ni un gramo de ningún alimento y eso creo que hay que agradecérselo muchísimo a un sector que no se pone siempre con frecuencia de referencia y es el sector agrario, que es estratégico, es fundamental y que junto con otros sectores profesionales que no han sido normalmente tenidos muy en cuenta como en elementos estratégicos en nuestra sociedad, deben de pasar a ocupar ese lugar porque se lo merecen y porque son esenciales, ¿no? Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Hola, mi nombre es Mario. Mi pregunta es, ¿por qué si todos pertenecen a la Unión Europea, cada país miembro está afrontando la situación actual de una manera económico-laboral diferente? Pero no es tanto así, porque sí que hay una pauta común, fijaros, como, reconociendo que al principio no fue así, pero luego se corrigió. Fijaros que la pauta de la pandemia hay una base muy homogénea. ¿Qué ocurre? Es verdad, como bien dices, que hay Estados miembros que han sido más permisivos en el tema de hasta dónde se podía llegar con el confinamiento, ¿no? Por ejemplo, en Bruselas, desde el minuto 1 se ha permitido ir de una manera restringida en cuanto a número de personas, no más de 2 y manteniendo la distancia, pero se ha permitido desde el principio a practicar deporte y a pasear a los espacios libres, ¿no? En España no ha sido así. Bueno, yo creo que es que cada país también tiene que tener en cuenta cuáles las características especiales, la idiosincrasia de la sociedad. Yo creo que los ciudadanos españoles en todas partes hemos dado un ejemplo de responsabilidad y el miedo era, dado el ritmo de velocidad en la que se estaban produciendo los contagios en España, se ha sido mucho más restrictivo. Pensar que en España estamos hablando de más de 200.000 contagiados y en Bruselas estamos hablando de 7.000. Son poblaciones mucho más reducidas, que no tienen el nivel de densidad demográfica que tenemos nosotros. Por tanto, los expertos en epidemiólogos son los que están marcando las condiciones en cada Estado miembro en función, digo, de muchos parámetros, como es la densidad demográfica, como es la densidad vertical en las ciudades, tomando este tipo de medidas. Y en cuanto a la situación laboral, el problema que tenemos en España, y eso la crisis anterior también nos lo hizo ver, es que tenemos un mercado de trabajo donde ante cualquier situación de crisis lo primero es expulsar empleo. Es el mecanismo. Bueno, sabéis que nuestro gobierno de coalición ha intentado poder hacer una reforma laboral y el problema es que no se ha conseguido tener una mayoría en el Parlamento para hacerlo. Yo creo que después de esta crisis es fundamental hacer esa reforma laboral porque no puede ser que ante cualquier situación de crisis el empleo sea la variable que se ajusta, ¿no? Ahora el impacto, gracias a los expedientes de regulación temporal de empleo, va a ser menor de lo que hubiera sido de otra manera, pero aún así hemos conocido los datos y los expedientes de regulación de empleo son tremendos. Y esto es algo que España, llevamos muchos años hablando de esa reforma laboral necesaria, pero es imprescindible. Por eso yo confío en que ese plan de reconstrucción
que ya se ha acordado en el Parlamento con todos los grupos políticos, lleve a una revisión necesaria, urgente, de la reforma laboral para poder ayudar a que no vuelva a ocurrir que tengamos crisis que nos afecten de esta manera en el empleo, que al final lo que hace es afectar en la vida de las personas, en su nivel de capacidad adquisitiva, ¿no? Y bueno, ahora se va a tomar una medida que es importante, que es la renta mínima, para que nadie en una situación así se quede sin recursos, pero hay que trabajar también para que la gente pueda tener un medio de vida a través de su trabajo que le permita vivir adecuadamente. Muy bien, gracias. ¿Pasamos a la siguiente? Hola, me llamo José y mi pregunta es, ¿cómo será la nueva normalidad después de las correspondientes fases del confinamiento? Pues también es una pregunta de fondo. La verdad es que cada pregunta que hacéis es impresionante. Ya me gustaría a mí ver las ruedas de prensa con periodistas con ese nivel de preguntas. Están muy bien. Pues mira, José, yo no sé cómo va a ser el post-coronavirus. Yo creo que durante un tiempo, no sé medirte cuánto, va a ser muy difícil mantener o recuperar la normalidad anterior, porque todos hemos pasado una situación de miedo, una situación de incertidumbre, no sabemos los riesgos de una recaída, yo creo que mientras no haya una vacuna que realmente nos proteja a todos y cada uno frente a esta enfermedad, el miedo va a imperar en nuestras vidas y el miedo, entre comillas, la responsabilidad de evitar que se repita esta pandemia o que podamos ser objeto de contagio. Por tanto, yo creo que la normalidad durante un tiempo va a estar basada en la distancia de seguridad en los contactos, el no poder desempeñar activamente tu trabajo en el puesto de trabajo. Yo estoy deseando poder volver a Bruselas para poder desempeñar mi trabajo presencialmente. Me paso horas en la pantalla y viéndoos a todos a través de la distancia, ¿no? ¿Qué me gustaría a mí que poder estar con vosotros en el centro, como fui la otra vez, y poder tener este contacto viéndoos personalmente, ¿no? Pero creo que esto no hemos de correr, hemos de seguir las pautas que nos marquen los expertos y yo creo que vamos a poder poco a poco salir de este confinamiento, pero con medidas de seguridad que nos van a hacer que no nos desenvolvamos igual que antes de la pandemia, insisto, hasta que no tengamos una vacuna y hasta que no tengamos una medicación adecuada para combatir la enfermedad, que todavía pues la ciencia está en modo prueba-error, ¿no? Yo tengo un amigo que ha pasado la pandemia, que estuvo mucho tiempo en la UCI y te dicen que es horrible, lo pasan francamente mal, así que lo que tenemos es que vaya descendiendo como están descendiendo el número de ingresados y que la cura pueda ser cuanto antes. Y bueno, aprender como estamos haciendo todos, ¿no? Pero yo creo que hemos dado una lección impresionante. Si alguien nos dice hace 2 meses que íbamos a vivir esto, decíamos, no, esto es el guión de una película de ciencia ficción. Pues la ciencia ficción se ha hecho realidad y hemos demostrado que somos capaces en todas las situaciones adversas de responder con el máximo nivel de responsabilidad, ¿no? Vale, Hola, mi nombre es Xavi y mi duda es, una preocupación muy reciente sobre los medios de comunicación son las fake news. ¿Crees que la UE debería tomar medidas para prevenirlas? ¿Y crees que unas medidas comunitarias al respecto podrían poner en peligro la libertad de expresión? A ver, este tema es otro tema de muchísimo calado, ¿no? El problema de las fake news, que hemos visto cómo ha ido creciendo y se ha hecho exponencial, donde muchas veces las redes sociales son un medio de desinformación por estas fake news más que un medio de información. El problema es muy complejo. Yo os puedo decir que la Comisión Europea lleva ya años invirtiendo y mucho en combatir las fake news y en prevenirlas. De hecho, fijaros, cuando las campañas de las europeas
en las últimas, la del mayo del año pasado, del 2019, uno de los mayores miedos que se tenían era que las fake news inundaran todas las redes sociales y que los partidos extremistas, antieuropeístas, muy populistas, fueran los que consiguieran el mejor resultado, ¿no? Bueno, no sabéis la cantidad de trabajo que ha habido detrás de seguir millones de cuentas de usuarios y bloqueando precisamente los que provocan y generan estas fake news y investigando policialmente porque es un delito. Y bueno, el resultado es que, si os dais cuenta, en las elecciones europeas no ha habido ese problema. Realmente se consiguió que fuera lo que cada uno libremente defiende, lo que pudiera expresarse. De hecho, los partidos extremistas antieuropeístas no consiguieron el resultado que esperaban, no pueden hacer la minoría de bloqueo en el Parlamento porque no han tenido esos resultados. Y bueno, pero es un tema que cuesta mucho, mucho, mucho de controlar. Y sobre todo que el espacio cibernético no tiene fronteras tampoco. Entonces tú puedes tomar medidas que afectan a la Unión Europea, pero no puedes evitar lo que te viene de Rusia, lo que te viene de China, lo que te viene de Estados Unidos. Esto tiene que ser a nivel global. Y a nivel global hay intereses en trasladar esas fake news que no puedes combatirlo porque no tienes los medios, ¿no? O sea, que esto es un tema que dista mucho de ser corregido, que el tema de la ciberseguridad es donde se ha empezado a invertir dinero en la Unión Europea porque estábamos muy retrasados, había muy poco en ciberseguridad, ahora se invierte mucho en ciberseguridad. En el Parlamento Europeo, por ejemplo, en los mails, también cada vez son muchos los que van a spams porque son, personas que no existen, que son robots que te dirigen mensajes que son absolutamente estándares y que realmente son manipulaciones para bloquearte. Y bueno, se ha invertido mucho más, hace falta aún, y sobre todo de una manera mucho más global, mucho más coordinada, ¿no? Por lo que te decía, porque el ciberespacio no está fragmentado. No hay una frontera en el ciberespacio europeo, no. Son los medios técnicos muy complejos los que nos permitan defender de eso. Eso desde el punto de vista tecnológico. Y luego está el punto de vista de la formación educativa, de cómo somos capaces de trasladar a la población en general la capacidad de discernir cuando una noticia es falsa de cuando no. Esto es tremendamente complicado también, porque hay los que las hacen bien, se nota que es una fake, pero hay muchas que es muy difícil saber si realmente te están diciendo la verdad o no, ¿no? Entonces, bueno, hay que trabajar en ambos niveles y no es fácil, ¿eh? Esto es un tema muy complicado, muy serio, que a mí me preocupa muchísimo porque, bueno, te puede llegar a lo que pretenden, que es manipular a las mayorías de las personas, ¿no? Muy bien, gracias. Siguiente. Buenos días. Mi nombre... No te oigo. Te oímos muy mal. A ver si mientras sale y entra y lo podemos escuchar. Bueno, pues si hay alguien que quiere hacer una pregunta, se puede animar, ¿eh? Inmaculada, a mí me gustaría hacer una pregunta aprovechando. Es que resulta que estamos dando ahora el tema de transportes, ¿sí? En clase. Entonces, voy a aprovechar totalmente. ¿Tú podrías explicarles a ellos en qué consiste el corredor mediterráneo y cómo va su proceso de implantación? Muy bien. Me encanta esta pregunta porque antes os decía que estoy en la comisión también de transporte para los temas más importantes de la Comunidad Valenciana y uno de ellos, sin duda, es el corredor mediterráneo. ¿Qué es el corredor mediterráneo? Mirad, en Europa hay 9 redes de comunicación de carácter prioritario, que son grandes corredores para hacer que la Unión Europea esté integrada en red. Uno de esos corredores es el corredor mediterráneo.
que va desde Algeciras, recorre todo el litoral este de España, va por el sur de Francia y llega, ahora no me acuerdo, creo que este llega hasta Polonia, pero ahora te lo estoy diciendo de memoria el final, porque a mí la clave es que tengamos superado toda la fase de España y de Francia. En Francia tenemos 14 kilómetros que están sin hacer. Eso es un gran cuello de botella porque difícilmente podemos llegar los productos hasta Bélgica o hasta Holanda por tren si tenemos ese cuello de botella. Entonces, lo primero es conseguir que el corredor sea un corredor único, y que único en el sentido continuo, de que no haya fallos en el sistema de las vías y en el sistema de comunicaciones. Segundo, en España dista mucho de tener un corredor continuo. Ahora mismo sí que podemos decir que teníamos un cuello de botella muy serio en Vandellós, en Tarragona, que ya se está trabajando, ya se está invirtiendo, ya está en obras y se espera que en un par de años esté concluido el tramo desde la frontera con Cataluña hasta Alicante. Esperemos que sea así, pero luego ha de seguir. Yo digo que llega hasta Alicante. ¿Por qué es tan importante? Pues mirar, ahora lo hemos visto, por ejemplo, con la pandemia. Todo el material alimentario que desde la Comunidad Valenciana ha sido cantidad de frutas y hortalizas para el centro y norte de Europa ha ido en camión. Los camiones son mucho más, emiten muchas más emisiones de CO2 que el ferrocarril, y de lo que tú puedes llevar en un tren, pues te necesitarías al menos 20 camiones. Entonces, para los largos recorridos, el tren es el medio de transporte más eficaz, porque no es contaminante y porque transporta más volumen de mercancía por unidad. Los camiones son insustituibles en todo lo que es la capilaridad, pero a nivel de transporte viario estamos muy bien, pero a nivel de transporte ferroviario necesitamos con muchísima intensidad que se concluya el corredor mediterráneo. Os hablo de mercancías perecederas, como son las frutas, verduras y hortalizas, pero esto es válido para todas las mercancías industriales exactamente igual. Entonces, por eso es tan importante el corredor mediterráneo y por eso es tan importante que forme parte de la red prioritaria europea, porque eso quiere decir que Europa aporta recursos para ayudar a su financiación y recursos que son en forma de subvenciones, que no son créditos que tengas que devolver, sino que son los recursos de todos los Estados miembros quienes están apoyando para que nuestros corredores, nuestras infraestructuras puedan llegar a su destino. Muy bien. Pues qué bien explicado. Esto es la pregunta de examen, ¿eh? Pero una pregunta, es que voy a sonar tonta después de esto. ¿Qué es un corredor? No, en absoluto. En absoluto, porque además, mira, haces muy bien en decirlo, porque estamos habituados a un vocabulario que creemos que todo el mundo sabe y no tiene por qué ser así. Un corredor es una larga infraestructura que conecta varios Estados miembros. Si, no, las cercanías, ¿qué son? Estoy hablando de red de ferrocarril, ¿vale? Entonces, las cercanías, ¿qué son? Las distancias cortas que te comunican con una gran ciudad. Los corredores es todo lo contrario, son grandes vías ferroviarias que comunican diferentes Estados miembros entre sí. En este caso, el corredor mediterráneo os decía que empieza en Andalucía, en Algeciras, pero fijaros que la idea es que pase por Almería, pase por Murcia, por Alicante, por Valencia, Castellón, Tarragona, Barcelona, Gerona y siga por Francia, ¿no? Hasta su destino final. Esos son los que se llaman los corredores. Entonces está el corredor mediterráneo, está el corredor del Atlántico, está el corredor este, el corredor del norte, depende de por dónde transcurra, tiene un nombre u otro. Entonces el Mediterráneo transcurre gran parte, porque os decía, pasa por España, todo el litoral mediterráneo, luego pasa por el sur de Francia, luego ya Italia y luego ya sube hacia Polonia. Vale, gracias. De nada. Ricardo, prueba, a ver si te oímos. Buenos días, ¿se me Sí. oye? Sí, sí. Bueno, mi nombre es Ricardo y mi pregunta es, como la Unión Europea tiene acuerdos comerciales con Mercosur,
pero ahora con el Brexit, ¿qué va a pasar si el Reino Unido está ofreciendo plazos tan cortos para negociar? Muy bien, Ricardo. Pues mira, ¿me oís bien todos? Sí, sí. Primero, con Mercosur un matiz. Con Mercosur se ha llegado a una negociación técnica, un acuerdo técnico, pero todavía no hay un acuerdo con Mercosur. Queda que esa negociación técnica sea aceptada por el Consejo, que lo forman los Estados miembros de la Unión, se ha negociado con el Parlamento Europeo y se ha votado y aprobado. O sea, que todavía que sepáis que el acuerdo con Mercosur sí que está acabada la fase de una negociación técnica, pero para que haya un acuerdo comercial con Mercosur tiene que estar finalmente votado y aprobado en el Parlamento Europeo. Todavía eso no hemos llegado. Respecto al Brexit. A ver, yo creo que has puesto ¿cómo se dice? El punto en la llaga, ¿no? Efectivamente, el Reino Unido defiende unos plazos que es muy difícil que se puedan cumplir. Para que pudiéramos llegar a un acuerdo de salida de la relación futura, bueno, de salida ya lo tenemos, el acuerdo de relación futura, corrijo, el de relación futura con Reino Unido el 31 de diciembre para que entre en vigor el 1 de enero, eso significaría que la negociación técnica tendría que estar terminada no más tarde de octubre para dar tiempo a que esa negociación técnica pueda ser avalada por los Estados miembros de la Unión y por el Parlamento y ser votada en el Pleno del Parlamento. Reino Unido tiene de plazo hasta el 30 de junio para solicitar una prórroga del plazo de negociación. Eso es lo que está recogido en el mandato y en el acuerdo de salida. ¿Qué ocurre? Que ya se ha empezado a negociar esa relación futura, pero Reino Unido no quiere solicitar prórroga. A pesar, además, que la pandemia, queráis que no, el COVID ha afectado tanto al Reino Unido, que ahora es el que ha llegado más tarde, pero es el que está con más virulencia de las consecuencias de la pandemia, como en la Unión Europea, y quieras que no, ha habido un periodo de tiempo donde ha habido una paralización en las negociaciones, porque de hecho, tanto Boris Johnson, después como primero el negociador jefe de la Unión Europea de este acuerdo del Brexit, Michel Barnier, también estuvo contagiado por la enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, las negociaciones están yendo lentas. Y Reino Unido, si desde luego se mantiene en que no quiere solicitar una prórroga, nos vamos a encontrar ante un escenario muy complicado, que puede ser, uno, que se mantenga en esa posición, no sea posible llegar a un acuerdo y, por tanto, salgamos haya una relación futura sin un acuerdo consensuado. Eso quiere decir que entran en vigor los aranceles que establece la Organización Mundial del Comercio, no sería una relación acordada. Quiere decir, además, que si no hay acuerdo, que todo lo que nosotros hemos estado defendiendo como Unión Europea en cuanto a los derechos de los ciudadanos, en cuanto a las libertades de los 4 movimientos de personas, de bienes, de servicios y de capitales, no se va a dar, porque Reino Unido haría lo que quisiera en cuanto a restricciones. Ese es un escenario, sería muy, muy duro. Otro escenario sería, pues bueno, pues vamos a intentar que se negocie un acuerdo de generalidades y que dé tiempo a seguir negociando, que eso sería otro escenario que, bueno, que sería un punto intermedio, pero no sería la relación futura que necesitamos entre la Unión Europea y Reino Unido, ¿no? ¿Qué va a pasar? Te digo sinceramente, no lo sé, porque en todo proceso de negociación hay una estrategia de órdago, ¿no? Es decir, bueno, Reino Unido puede estar jugando a decir yo no quiero prolongarlo nada para tratar de sacar más en su beneficio, pero la Unión Europea, yo estoy pidiendo, y así he intervenido en el Parlamento Europeo y en mi grupo político, que tiene que ser muy firme diciendo, mire, no, si usted no está dispuesto a prorrogar el plazo para tener una buena relación futura, arriesguémonos a salir sin acuerdo. Y yo creo en ese sentido que Reino Unido tiene mucho más que perder, desde luego, que la Unión Europea, ¿no?
Pero esperemos que no haga falta esto de ir a base de órdagos, sino que sea la sensatez y sea el interés general de los británicos y del resto de todos los europeos lo que prime, porque no hay ningún británico al que le convenga que la relación futura no sea el marco de un acuerdo. No lo hay, no lo hay. Pero no te puedo decir a fecha de hoy, ya me gustaría tener algo más concreto que decirte. Te digo cómo está la situación y que las opciones a fecha de hoy están abiertas todavía. De aquí al 30 de junio sabremos por dónde iremos. No se oye. Ahora. Ahora. Que teníamos preparadas, ya las hemos formulado. ¿Alguien quiere saber algo, conocer alguna cosa más? Aprovechar. Bueno, pues... Bueno, aprovecho yo un momentín. No quiero ponerte en un compromiso, pero en la primera pregunta has contestado y has empleado dos palabras que yo creo que para la vida son muy importantes y el Parlamento ha de ser reflejo de la vida. Has hablado de consenso, o sea, ser capaces de convivir sin tener nadie la verdad, sino compartiendo y buscando juntos soluciones. Y también has hablado de confianza. Mi pregunta sería, en el día a día es difícil, pero en el mundo del Parlamento, en el mundo político, en el mundo de los países con diferentes intereses, ¿cómo se lleva eso de la confianza? Muy bien, pues mira, yo te puedo hablar por mi experiencia propia y respecto a los eurodiputados de otras formaciones políticas españolas que compartimos, estamos allí en el Parlamento Europeo. En general, salvo la extrema derecha, todos los demás partidos, todos los demás eurodiputados de esas formaciones políticas, buscamos siempre que hay un tema que afecte a España, nos ponemos de acuerdo para defender los intereses de España. Siempre. Y Europa es el ejemplo de cómo construir y avanzar, aunque sea lentamente, sobre esos consensos, ¿no? Y esas confianzas. Salvo la extrema derecha, que son euroescépticos, todos los demás cedemos, algunos con más facilidad, dijéramos, que otros, pero los grandes partidos europeos, el Grupo Socialdemócrata, en el que yo estoy, el Grupo Popular Europeo, el Grupo de Renew, que es el de los liberales del centro, el Grupo de los Verdes, somos grupos europeístas y también el grupo de la izquierda unitaria y buscamos, sobre todo ante las situaciones más difíciles, buscamos siempre los acuerdos, ¿no? Y de hecho, el nivel de crispación que hay en España no se da para nada en Europa. Y a mí me produce mucha tristeza, ¿no? Que se den estas situaciones de crispación, que cuando más se necesita esa confianza, para generar confianza a los ciudadanos, que en definitiva lo que nos piden es pónganse de acuerdo y busquen las salidas, que nosotros conocemos los problemas, pero lo que queremos son las soluciones con razón. Y nuestra obligación es proporcionarlas. Y difícilmente vamos a proponer soluciones si hay grescas, ¿no? Lo que tiene que haber, de verdad, son consensos, que es el consenso lo que genera confianza. Muy bien. ¿Alguna cuestión más? Si no, ya... Pues nada, yo creo que hablo en nombre de todos y de todas. Bueno, pues mostramos nuestro agradecimiento porque siempre te muestras tan cercana y haces muy fácil cosas que aparecen, ¿no? Como la política, que se nos presentan como algo difícil, ¿no? De entender. Y sobre todo que haces ver a los más jóvenes que los políticos no sois algo, no sé, de otro mundo, que aparecéis en la televisión y sois inaccesibles, ¿no? Sino que realmente sois personas cercanas y que respondéis a las necesidades de los ciudadanos. Muchísimas gracias, Emma, muchísimas gracias, Carla. Y nada, esperamos que todo vaya bien, que salgamos pronto de esta situación y que sigáis colaborando con estos jóvenes.
Pues muchísimas gracias, insisto, a todos vosotros. Hacéis un trabajo impresionante y a esos alumnos que tenéis ese nivel y esas inquietudes, de verdad que es yo cada vez que puedo estar con vosotros me voy con más ganas de seguir haciendo cosas, ¿no? Porque sí, porque trasladáis esa ilusión y ese merecer la pena, ¿no? El trabajo y el esfuerzo de todos. Y también felicitar a los padres de todos estos alumnos porque, bueno, la situación no es fácil y el que podáis seguir estudiando en casa requiere muchísima atención y muchísimo tesón, y quiero también dar las gracias a todos vuestros familiares, a todo el equipo del centro educativo, y una oferta. Cuando podamos tener presencia, volveré a Cullera y que podamos tener charlas conjuntamente como estas, así de agradables, pero en presencia física, que son mucho mejores aún. Muy bien, pues Lo deseamos. te tomamos la palabra. Muchas Perfecto. gracias. Muy bien, muchas gracias, cuidaros Muchas mucho gracias. y un beso virtual a todos. Un beso. Hasta luego. Hasta luego. Adiós, muchas gracias. Adiós, gracias. Adiós. Adiós, gracias. Adiós, gracias. Adiós, gracias. Adiós, Adiós, gracias. gracias. Gracias, adiós. Gràcies. Seguiu dient que ja ha abandonat la reunió. Bueno, ¿qué tal? ¿Bien? Sí. A mí, Belinda, Sí, a mí se bien. me han salido 3 veces ya. A mí también. Ya. Justamente cuando A mí de repente me han aparecido todas las cámaras cerradas y no veía a nadie. Cada No. 10 minutos se veía. Sí, ya. Sí, es que, bueno, igual. pero ha estado muy bien, porque hemos tenido a veces, hace 2 años tuvimos una videoconferencia también con otra eurodiputada y esa se oía muy mal.